Buenos días nuevamente. Vamos esta mañana a ir al sermón, vamos a ir a la palabra del Señor. Si pueden por favor abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 26. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 26. Vamos a, los que puedan colocarse de pie, pues coloquémonos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor, en referencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Es inmutable, infalible, inerrante. Y ella, Señor, nos sustenta y nos guía en nuestro caminar diario y en nuestro caminar que tenemos a la ciudad celestial, a tu presencia. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra de hoy tú nos hables, que podamos meditar en el corazón, meditar en nuestros pensamientos y podamos, Señor, ponerla por obra y gozarnos en ti, Señor, porque tú eres el dador de vida y sabemos que en tu palabra, Señor, encontramos también consuelo, refugio, ánimo, así como exhortación, Señor. Guíanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé sabiduría para comprender lo que tu palabra nos dice en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en este estado de nuestra serie de sermones, ya específicamente estamos en el capítulo 8 y entramos a la parte de la oración de Salomón. Y para una mayor comprensión de este modelo de oración, vamos a estarlo viendo en varios sermones, en una serie de sermones. Hoy vamos a iniciar con los versos que hemos leído. Por lo tanto, para entrar en materia es importante que nosotros comprendamos lo que es la oración. En ese sentido, me gustaría decirles que la oración es un medio de gracia, que se entiende como ese acto de hablar a nuestro Dios, derramando nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser entero delante de su presencia, abriendo nuestros labios para la gloria de su nombre. Es el permiso santo que Dios concede a sus hijos para que puedan dirigirse ante su presencia. Vuelvo a repetir, es el consejo o el permiso santo que Dios concede a sus hijos para que puedan dirigirse ante su presencia. Es una audiencia real, donde el dueño y señor del universo inclina su oído para escuchar a su hijo, a la criatura. Y por eso es importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos a través de la historia de redención, a través de la palabra de Dios, que entendamos cómo los hombres han hablado a Dios, cómo ha habido una comunión con Dios y cómo ese hablar con Dios se ha conocido como invocar su nombre, clamarle,
buscarlo. Estos son aspectos que podemos ver en la oración, pero al mismo tiempo es importante que como creyentes entendamos la diferencia entre orar y la oración en comunión con Dios. Para ello es importante o nos es necesario ver un panorama de la oración en la palabra de Dios, entendiendo que la primera vez que los hombres tuvieron comunión con el Dios Todopoderoso fue en el jardín del Edén, donde habitaba la presencia de Dios y donde gozaban de la comunión personal con Dios. Esta era una comunión íntima, era una comunión en un estado de santidad. Recuerde que el hombre fue creado en un estado de santidad, en un estado de perfección, y durante ese tiempo hubo una feliz unidad espiritual, la cual se mantuvo hasta cuando Adán y Eva iniciaron una comunión diabólica con la serpiente. El acto de no solo escuchar la voz de Dios, sino de escuchar a Satanás y de hablarle, fue la causa de su alejamiento y la separación con el único santo Dios. Porque esto los llevó al pecado, los llevó a la desobediencia de Dios y los llevó a huir de la presencia de Dios, tanto así que ni siquiera querían acercarse a Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Y por ese pecado y por ese alejamiento hubo una separación con el único y santo Dios. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Que ya no querían y ya no podían acercarse a Dios como antes. Ahora solo podrían hacerlo en los términos que Dios dictara, porque por su rebelión estaban alejados de la comunión y de la presencia de Dios. Pero damos gracias a Dios que en su misericordia Él permite que nos acerquemos al trono de la gracia, no como los hombres naturales, que lo hacen con palabras y con golpes al viento, sin eco, sin respuesta, lo que llamamos también paganismo, idolatría, ritualismo, sino que nosotros debemos hacerlo como los hombres de Dios. Y nosotros vemos que los hombres de Dios, receptores de la gracia divina, invocaron el nombre del Señor, el nombre de Dios, siendo de la simiente santa prometida, como dice la palabra en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, dice así la palabra: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos nosotros, mis hermanos, en este sentido que debemos entender que la oración está en una estrecha y directa relación con la motivación del corazón. Si es un corazón nacido de nuevo, un corazón sujeto al Señor, entonces ese corazón invocará el nombre del Señor. Pero si es un corazón sujeto a una inclinación pecaminosa y carnal, entonces ese corazón lo que invocará será religiosidad y vanas palabras. Pues dice la palabra en Jeremías 29:12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que pueden buscar, hallar, orar al Señor
porque hay un nuevo corazón. El corazón de piedra puede hacer acciones religiosas, pero las hace lejos de la voluntad de Dios. Así que dependiendo de ese corazón que cambia solo por la gracia soberana de Dios, entonces la oración será una oración santa, una oración agradable a nuestro Dios, porque de lo contrario va a ser una oración profana, necia, idólatra. Y nosotros podemos saber por la palabra de nuestro Dios que los santos en Cristo en el Antiguo Testamento oraban con un corazón contrito y humillado, con un corazón transformado por la gracia de Dios. Nosotros sabemos por la palabra que Abraham oró, Moisés oró, Samuel oró, David oró, y todos los hombres que Dios levantó por su gracia en salvación y vida en Cristo evidenciaban su amor y su necesidad de Dios y oraban a nuestro Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver a través del ejemplo de la oración de Salomón, que nos ayuda a nosotros a entender más el significado de la oración santa para la gloria de Dios. Por eso, si me lo permite, vamos a poder nosotros entender, lo que es una oración santa y lo que es una oración profana, a la luz de la palabra. Por eso le pido que me acompañe en este sermón que he titulado La oración santa, en el cual mi intención es que usted en su alma guarde un entendimiento de la verdadera oración al Dios vivo y que pueda distinguir lo santo de lo profano. Por eso lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es lo que no es la oración o la oración profana. El segundo punto, lo que sí es la oración o la oración de los santos. Y en tercer punto veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto, lo que no es la oración o la oración profana. Nuestro texto nos señala que el rey Salomón alzó las manos al cielo y dijo: Jehová Dios, no hay Dios como tú. Tuvo una actitud de reverencia al único Dios verdadero, con un entendimiento de que debía dirigirse al único digno de adoración. Recordemos que su reino estaba enmarcado por una monarquía teocrática, por la elección de nuestro Dios, por la elección divina, lo que lo distinguía de las demás naciones paganas que eran politeístas. Pero mis hermanos, tal como sucedía en los tiempos de Salomón, el paganismo continúa alrededor del pueblo de Dios, y lastimosamente se podría afirmar que el paganismo se ha introducido hoy en medio de la iglesia de Cristo, ya que las iglesias sin el Espíritu Santo de Dios no pueden hacer oraciones agradables al único Dios verdadero, sino que oran para sus deleites naturales, y esas oraciones no son escuchadas por nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 9 versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Hay muchos que ofrecen sacrificios a Dios, oraciones, y estas no son de su agrado. ¿Por qué? Porque no son para exaltar la gloria de Dios y para adorar su santidad,
sino que son conforme al que las hace. Son en pecado, en tinieblas. Son palabras vanas que no trascienden. Son vacías. Son de aquellos que están en pecado. Y nosotros vemos un ejemplo de esto en la palabra. Vemos el ejemplo de Caín. Caín ofreció holocausto. Caín habló a Dios en sus propios términos. Se dirigió a invocar el nombre de Dios en los términos que él quería hacerlo. Pero esto no fue del agrado de nuestro Dios. Tanto así que recibió juicio por sus acciones, por sus palabras, pues no vivía ni andaba conforme a la voluntad de Dios. Señala la Escritura en Génesis, capítulo 4, versículo 4, dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis hermanos, aquí podemos deducir la forma en que se acercaban en busca de la comunión de Dios, a buscar su presencia. Uno lo hacía con fe y con gracia salvífica, con la gracia de Dios. Así lo hizo Abel, mientras que Caín lo hacía en la religiosidad del hombre, en la fe natural de sí mismo, sin la gracia de Dios y con sus fuerzas. Y la palabra nos dice en Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Miren cómo este texto señala que Caín ofreció un sacrificio. Cómo Caín invocó el nombre del Señor. Cómo Caín se acercó a querer adorar a Dios, pero lo estaba haciendo en sus términos humanos, lejos de la voluntad de Dios, con un corazón endurecido por la simiente de la serpiente. Ahora, ¿cómo hacemos en la oración, mis hermanos? Vemos nosotros que hay una acción de invocar a Dios, pero Caín tuvo una respuesta conforme al corazón, pues aunque se acercó a Dios, lo hizo en un vestido religioso, profano. Y los hombres muchas veces visten sus palabras de religiosidad, tiñen sus palabras con mucha complejidad, aún con mucho conocimiento teológico, pero su corazón está lejos del Señor. Y eso hace que esas oraciones sean exactamente igual a la ofrenda de Caín, que sean de desagrado a nuestro Dios, que ni siquiera las escucha porque son de un corazón no regenerado. Pasan a ser palabras de los enemigos de Dios, como le dijo el Señor a Oseas, al profeta Oseas, en Oseas 7:14: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Esta es la descripción de la oración profana, que es sin un corazón regenerado y sin ser transformado por la gracia de Dios en una nueva vida en Cristo. Es esa oración que aún los que dicen ser de Cristo, aún aquellos que profesan decir que son del Señor, lo hacen también profanamente, exhibiéndose hipócritamente para ser vistos por los hombres y ser aplaudidos por ellos. Y el Señor condenó esta forma de oración profana en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice la palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Por tanto, mis hermanos, vemos aquí nosotros tres aspectos a resaltar. En primer lugar, que una oración de un impío, una oración de uno que no es de Cristo, es profana. Asimismo, esa oración que se viste de cristiana, pero solo es de apariencia de externa, es de aquellos que expresan palabras para que los vean. Y esta tampoco es una verdadera oración. También es una oración profana. Y las vanas repeticiones como expresiones externas tampoco son una oración verdadera. Son una oración profana. Mis hermanos, y ante esto, la iglesia del Señor, nosotros, su pueblo, debemos estar apercibidos y debemos examinar nuestras oraciones. Y si tienen algún atisbo de lo expuesto en este punto, deben arrepentirse y alejarse de la falsedad, de lo profano y de lo externo, porque así solo se estaría saciando su propio orgullo, pero no tendrían comunión con el Dios vivo. Esto nos lleva al segundo punto, lo que sí es la oración, o la oración santa de los santos. En este punto, mis hermanos, vamos a ver lo que sí es la oración, con el ejemplo de Salomón en nuestro texto, quien inicia su oración con total reverencia, no una reverencia hipócrita, pues está en el templo del Señor, en donde el Señor Dios Todopoderoso descendió en señal de que moraría con su pueblo. Y por eso es que él, después de señalar las promesas cumplidas en ese día, eleva una oración al Dios vivo. Y vemos nosotros un texto paralelo que nos señala más sobre la reverencia de Salomón. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, dice así la palabra. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas tu pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Y aquí, mis hermanos, nosotros vemos unos elementos importantes de la oración santa. En primer lugar, que esta proviene de un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado por la gracia salvífica de Dios, un corazón que ama y honra el nombre de Dios. Y esto solo pueden hacerlo aquellos que han nacido de nuevo, los que llevan un corazón de carne para honrar al Dios eterno. Y Salomón, mis hermanos, honraba y amaba al Señor. Esto solo era posible por ser de Dios. Si no era de Dios, no podría haberlo hecho, mis hermanos. Asimismo, nosotros observamos que se puso en el altar
ante el altar del Señor. Se colocó en el altar del holocausto en el atrio de los sacerdotes. En ese lugar hizo la oración. Y ese altar es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre debe estar a la vista nuestra en oración. Y es a través de Él quien hizo todos los sacrificios en la cruz del Calvario. Y es a través de Él que nuestra oración y alabanza llega a ser aceptable delante de nuestro Dios. Pues nosotros oramos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. En segundo lugar, vemos nosotros como elemento de la oración santa que Salomón reafirma la fidelidad de Dios en sus pactos y en sus promesas, teniendo la revelación especial de la palabra a nosotros en este tiempo, no como Salomón, que solo tenía hasta el momento en que estaba, pero ya habiendo nosotros entendido todo lo que se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo hasta este tiempo en el nuevo pacto y el pacto de gracia, nosotros vemos una mayor extensión de las palabras que reafirmó Salomón. Y en nuestra oración nosotros debemos reafirmar que nuestro Dios efectivamente cumple sus pactos y sus promesas. Somos nosotros testigos vivientes en este tiempo del cumplimiento de los pactos y de las promesas de nuestro Dios. Somos nosotros conocedores de la palabra de Dios y sabemos que nuestro Dios es fiel a los que le aman, a los que caminan conforme a su voluntad de todo corazón, aquellos que oran a Dios con toda su alma y con todo su ser, y que invocan y claman al Señor como el salmista. En el Salmo 119, 145, dice así la palabra: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Mis hermanos, las palabras de nuestro Dios son fieles y seguras, certeras, y nosotros lo sabemos como lo sabía Salomón. Por eso Salomón oró de esta manera, primero diciendo cuál era la grandeza del Dios al que se dirigía, y reafirmando su fidelidad, su inmutabilidad, su cumplimiento a sus pactos y sus promesas. Y no olvidemos que también Él es fiel en sus amenazas, fiel a los juicios que también serán ciertísimos, mis hermanos. Y en tercer lugar, vemos que Salomón señala el cumplimiento de la promesa a su padre, el rey David, que él veía, y en esa oración él tiene como experiencia el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y por eso proclama con ánimo, confianza y dependencia, que así como esta promesa fue cumplida, que todo lo demás será cumplido. Y él lo dice en la oración, con esa esperanza de que todo será cumplido. Y mi hermano, en tu oración, tú debes orar con la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que nuestro Dios venga pronto, porque su pueblo lo espera. Así que nosotros oramos en forma santa, esperando las nuevas misericordias de nuestro Dios, estando agradecidos por lo que ya hemos recibido y estando agradecidos por las promesas de lo que recibiremos en la vida eterna. Por eso tu oración es una oración que contempla las cosas celestiales. Es una oración que busca de todo corazón inclinarse, postrarse para orar al Dios vivo, para ser reafirmado en las bendiciones espirituales en Cristo. Porque lo más importante es el alma.
Las cosas temporales de este mundo pasarán, se olvidarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, la oración de los santos es una oración de reverencia y de humildad delante del Dios vivo, reconociendo que Él es fiel a sus promesas, reconociendo por la experiencia propia de ver el cumplimiento de su gracia y de su favor en nosotros, siendo agradecidos y con una esperanza en nuestro corazón de que esas promesas se manifestarán para su gloria como una realidad en nuestra vida. Como dijo el puritano Matthew Henry, las promesas de Dios deben ser las que dirigen nuestros deseos y la base de nuestra esperanza y de nuestras expectativas en la oración. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Ya nosotros hemos entendido por la misericordia de Dios lo que es una oración profana y lo que es una oración santa. Ahora podemos decir, conforme a la palabra del Señor, que el modelo de Salomón de la oración nos lleva a dar todo el corazón delante de nuestro Dios. Nos muestra la excelencia del espíritu de oración, pues la oración se dirige a la presencia de Dios, como Salomón, quien oró después de que la presencia de Dios llenó todo el templo. La oración es dirigida al Dios vivo. Por lo tanto, el alma que ora de forma santa para la gloria de Dios puede contemplar la vanidad de las cosas temporales y puede entender al orar que se debe llegar a la presencia de Dios, en quien solo tenemos descanso y en donde solo llenamos nuestra alma, en la fuente de agua viva. Es por eso que nuestra oración debe ser de toda nuestra confianza en nuestro Dios. Este es un medio de gracia que nos acerca al consuelo, que nos acerca a clamar, que nos acerca a dar acciones de gracia, gozo, a buscar el favor y la misericordia del Señor que vive por siempre y para siempre. Como dice el Salmo 71:1, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En este tiempo, mis hermanos, de relatividad doctrinal, lastimosamente muchos hablan con palabrería. No viven conforme al Señor, pero sí se ufanan de decir que oran a Dios a su manera, que Él les escucha, que no importa dónde se encuentren, que no es necesario ir a la iglesia, y piden conforme a sus deseos, a su orgullo. Nunca se humillan para reconocer al Dios vivo, y esa oración es una oración profana. Aunque digan en el nombre de Jesús, es vana, porque su corazón está lejos del Dios vivo. Y hoy en día es común ver cómo oran, cómo declaran, cómo decretan, y piensan que esta oración de exigencias se debe cumplir. Y hasta lloran en medio de su palabrería, dándole un toque de una falsa humildad, cuando en realidad no es más que hipocresía, vanidad, idolatría. Esto no es adoración al Dios vivo, no es oración al Dios inmutable, el cual es santo, santo, santo. Así que como nosotros vimos hoy en el texto, esa verdadera oración es la que reconoce la grandeza, la fidelidad
la inmutabilidad de Dios y de su palabra. Es aquel que coloca y hace de Él su esperanza y su sostén y su todo. La verdadera oración no ve nada sustancial ni que valga la pena excepto a Dios, excepto al Señor de señores. Y se hace de una manera sincera, consciente, afectuosa. Por tanto, mis hermanos, la verdadera oración es entregarlo todo a través de los méritos de Cristo. Y cuando se dice todo, es el corazón, es el alma, los pensamientos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo dijo el Señor en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si en nuestra oración no media nuestro Señor Jesucristo, esta oración no es santa, por más elocuencia que se use, pues solo Cristo es el camino por el cual el alma tiene acceso al Dios vivo. Como dijo el Señor en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La oración es en el nombre del Señor, confiando plenamente en que Él lo hará conforme a su voluntad. Mi hermano, tu oración no puede ser exigente. Aún si nosotros clamamos y oramos las promesas venideras de nuestro Dios, lo debemos hacer con humildad y reverencia, porque estamos ante la audiencia real del trono celestial. No estamos ante un igual al cual le vamos a exigir que nos dé lo que necesitamos y lo que merecemos. Estamos ante el Dios vivo, el Dios santo. Estamos ante el Señor de señores, y ante Él debemos ser reverentes, humildes y pedir siempre que se haga su voluntad. Mis hermanos, nosotros puede ser que no gocemos de muchos bienes materiales, porque la voluntad de Dios no es que gocemos de bienes materiales, sino que gocemos de las bendiciones espirituales en Cristo. Ahí es donde está nuestro corazón, el tesoro de nuestro corazón. En la oración debe estar en buscar las cosas espirituales que reaniman, que hacen que nuestra alma esté alzada y levantada en el gozo de la salvación del Señor, no sufriendo por las cosas perecederas que terminarán sepultadas el día de la ira del Señor. Mis hermanos, nuestra oración santa es un privilegio, es una misericordia y una bondad el poder acercarnos en audiencia real delante del Señor, porque Él mora en medio de su pueblo. Y esta oración debe ser en el nombre del Señor y debe ser día a día. Y debemos tratar de buscar esa mayor constancia en la oración, porque esta carne no va a querer orar. Pero nosotros debemos disponernos para que nosotros oremos al Señor. La oración no salva, pero la oración fortalece esa salvación que hemos recibido, porque el que salva es Cristo por la gracia salvífica. Así que, hermanos, debemos buscar al Señor en oración. Cuando a usted, mi hermano, lo cita el gerente de su empresa, o lo cita una persona que en el mundo tiene cualquier fama y lo atiende, usted se levanta a las 5 de la mañana para no llegar tarde, porque qué pena con ese señor llegar tarde. Se pone la mejor ropa, busca el transporte con el día anterior, se alista y se va contento porque lo va a recibir una persona muy importante en una cita que usted no pensaba que iba a tener. Pero cuando se va a acercar al Dios vivo, al Dios verdadero, al que sí merece toda la gloria, todo el honor y toda la reverencia, se levanta a última hora, llega tarde, no lo busca, lo desprecia, lo cambia por las cosas de este mundo y no le importa lo que pueda pasar.
Esa no es la actitud de un creyente, mi hermano. Si usted es un creyente de corazón, ame al Señor, ame y goce de ese privilegio que ha recibido. Que el Señor nos ayude. Somos muy débiles, pero debemos entender que la audiencia a la que nosotros entramos cuando oramos es la audiencia delante del Rey del Universo. Es la persona más importante, el creador de todo lo que existe. Hay que meditar en eso, mis hermanos. Nos acercamos al Señor en el nombre de Jesús. Aún Daniel oraba en el nombre del Señor. En Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Así que acerquémonos en el nombre de Cristo. Acerquémonos en el nombre del Señor. Y si en esta mañana tú que nos visitas solo vives para ti, lejos del Señor y de su comunión, buscando las cosas de este mundo en irreverencia, en enemistad contra Dios, y eres un pecador no arrepentido, en este día de salvación, arrepiéntete y ven a Cristo, porque solo en Cristo hay vida eterna y perdón de pecados, para que puedas recibir un nuevo corazón conforme a su soberana voluntad, para que puedas gozar del poder acercarte confiadamente al trono de la gracia, y de esta manera huir de la ira venidera que recibirán todos aquellos que están lejos de Cristo. Y amada iglesia, que podamos vivir en el ejercicio de la oración, pues por ella nos acercamos más a la comunión con nuestro Dios en el trono de la gracia. Que el Señor nos ayude a ser devotos en la oración conforme a su voluntad. Oremos. Señor Dios eterno y majestuoso y maravilloso, nos acercamos a ti, Señor, en total reverencia y humildad, como tu iglesia y tu pueblo, pidiéndote perdón por no darte, Señor, la importancia de vida y la reverencia que tú, Señor, mereces para tu gloria. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos orado constantemente y velado para estar delante de ti. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, porque como tu iglesia, tu pueblo y tus hijos, anhelamos en nuestro corazón tener oración santa delante de ti, comunión contigo, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos, Señor, sosténnos. Gracias porque perseveramos, porque nuestra salvación está en tus manos, Señor. Gracias porque depende de ti, no de nosotros. Pero ayúdanos en respuesta y agradecimiento a usar este medio de gracia y acercarnos a ti con gozo y alegría en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por